Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traemos un vídeo que sé que os gusta mucho, que es leyendo comentarios WTF parte 6. Creemos que este tipo de vídeos, bueno, son bastante necesarios también para poder formarnos de una manera más amena, de una manera más divertida, ¿no? Porque, bueno, siempre que subimos distintos vídeos nos dejan comentarios de gente que, bueno, cree que ha escrito un comentario de enorme erudición y, bueno, la verdad es que no vamos a perder el tiempo en el momento contestando, sino que, bueno, capturamos el comentario, lo guardamos y lo dejamos para un leyendo comentarios WTF, ¿no? Y la verdad es que mucha gente que viene al canal a criticarnos creyendo que, bueno, que ha desmontado todo el tema del vídeo, pues lo que no se dan cuenta realmente es que nos dan mucho contenido para hacer este tipo de vídeos. Bien, y también para poder, bueno, tocar distintos temas en un vídeo leyendo comentarios WTF de una manera más discernida, ¿no? Y bueno, creemos que en esta ocasión vamos a traer comentarios un poco de todo, ¿eh? O sea, somos conscientes, ¿no? Que hemos abusado bastante de comentarios anticomunistas, ¿vale? Pero bueno, en este hemos intentado hacer una especie de pupurrí, ¿vale? Trayendo comentarios también de gente, bueno, digámoslo así, del ámbito izquierdista, ¿vale? Y para esta manera, que veáis qué clase de comentarios recibimos y la poca consistencia que tienen muchos de los comentarios, ¿no? Así que bueno, Julen, no sé tú si quieres comentar algo antes de empezar. Bueno, lo de siempre, que también estos comentarios nos sirve porque igual a veces nos encasillamos demasiado, ¿no? En estos vídeos de mucho contenido, muy densos y tal, y pues bueno, esto también a nosotros nos sirve un poco para, digamos, agilizar un poco el proceso este de grabación y también ya para responder, porque en un principio sí que solíamos responder, pero bueno, dijimos, ¿para qué vamos a responderlo así si así también ganamos nosotros un poco de contenido? Así que pues bueno, yo creo que además son unos vídeos bastante cómodos para verlos, para hacerlos, así que bueno, si te parece empezamos ya con el primer comentario. Sí, eso es. Lo que os vais a dar cuenta a lo largo de este vídeo, bueno, y de los anteriores vídeos que hemos subido, es que me sorprende enormemente cómo la gente, ¿no? Al escribir un comentario, en su cabeza suena fenomenal y además como no recibe una respuesta contundente en muchas ocasiones, dice, ¡buah! Les he desmontado, no me han respondido, les he dejado fatal. Amigos, hemos guardado vuestro comentario para responderlo. Así que bueno, vamos con el primer comentario. Bueno, advierto que el primer comentario es un poco largo, ¿vale? Pero merece la pena leerlo porque trata un tema bastante interesante y menospreciado incluso por muchos comunistas de Occidente, ¿vale? O del centro imperialista. Así que bueno, paciencia con el comentario porque es un poco largo, ¿vale? Empiezo. Me hacéis mucha gracia con todo eso de la revolución y siempre echando la culpa a Occidente. En la mayoría de países del África subsahariana, la gente no piensa como ciudadanos de un país, sino como miembros de una tribu. Ahí tenéis el ejemplo del genocidio en Ruanda, las guerras civiles de Liberia o Costa de Marfil. Países estos que no tienen recursos naturales valiosos y por tanto libres de la explotación de transnacionales occidentales y también de las chinas, a las que nunca os referís por ser un país comunista. Los golpistas militares forman parte de una tribu y luego favorecen a esa tribu, pues esa gente es bastante corrupta y no piensan, no trabajan como ciudadanos de un país. Eso no pasa en los países norteafricanos. Los tiempos de la injerencia de la CIA en países como el Congo y el asesinato de Patrice Lumumba acabó con la Guerra Fría. Los mismos nigerianos exterminaron a los ibos durante la guerra de Biafra. También el yihadismo, al que Occidente y Rusia combaten en Níger o Mali, evita el progreso del África subsahariana. Así que ya está bien de discursos trasnochados. La culpa de su atraso en gran parte es de ellos, ya que todavía no tienen conciencia de ser ciudadanos. El día que renuncien a su pensamiento tribal y a las guerras y matanzas,
ese día estarán a la altura de los demás países del mundo civilizado. Bueno, a mí lo que me alucina realmente es la capacidad de proyección que tiene la gente, ¿no? Yo me quedo con una frase que es, así que ya está bien de discursos trasnochados. Es que literalmente este comentario es el típico discurso racista de toda la vida de Dios, en el que el hombre blanco le va a decir al negro incivilizado lo que tiene que hacer. Es una cosa increíble, la verdad, ¿no? Aquí me imagino, no sé concretamente en qué vídeo está este comentario, no sé si el de Thomas Sankara o el de Patrice Lumumba o en alguno que otro de Níger que habremos hecho, no lo sé, la verdad, pero irá por ahí. Bien, y aquí hay varias cosas que contestar porque descontextualiza completamente lo que pasa en África y lo que ha pasado en África y demuestra además que no entiende muchos de los conceptos que hace que el centro imperialista siga dominando la periferia y concretamente muchos países imperialistas occidentales sigan dominando a África, ¿no? Me imagino que esta persona no sabe lo que es la acumulación originaria, no sabe lo que es la contradicción entre el centro y la periferia imperialista, no sabe que después del colonialismo ha venido un neocolonialismo, bien, me imagino que tampoco sabrá diferenciar el colonialismo de neocolonialismo, y por supuesto, lo que me demuestra es que no conoce ni siquiera en la teoría del intercambio desigual. No conoce nada de esto. Simplemente hace el típico discurso racista en el que maximiza el tribalismo y los negros incivilizados y que no saben, ¿no? Que llevan 2000 años de atraso, mientras que en Europa se ha construido la Torre Eiffel, en África viven en chabolas, ¿no? Ese típico discurso que demuestra la gente la poca capacidad analítica que tiene, ¿no? Y además, no conoce apenas la historia de África, ¿no? La historia rica, por ejemplo, del Imperio de Mali y demás, ¿no? En el que, por ejemplo, el hombre más rico de la historia ha sido del Imperio de Mali. Bien, entonces, bueno, este tipo de cosas que, claro, como a uno se le escapa, pues acaba soltando este tipo de comentarios que, bueno, es una mezcla de conozco la historia porque he dicho genocidio de Ruanda, he dicho guerra civil de Liberia, la guerra de Biafra, ¿no? ¿Quién conoce la guerra de Biafra, no? Es como, ¡buah, mira cuánto sé sobre África, ¿no? No, no tienes ni idea sobre África porque desconoces prácticamente el neocolonialismo, desconoces el intercambio desigual, desconoces prácticamente la periferia del imperialismo, desconoces para qué se utiliza el franco CFA. Y claro, pues acabas soltando este tipo de comentarios, ¿no? Pero voy paso a paso. Primero, el tema del tribalismo. Bien, a ver, es cierto que en muchas ocasiones, en distintos países de África, hay una mentalidad tribal. Eso es cierto. Bien. Pero la pregunta es, ¿quién ha mantenido esa mentalidad tribal y quién ha combatido esa mentalidad tribal? Porque claro, si se omite esto, lo único que se está haciendo es desinformar y manipular. Bien. Precisamente ese tribalismo, en el caso concreto, ya que menciona Patrice Lumumba, bien, el tribalismo fue impuesto en el Congo por parte de la CIA, los belgas y los franceses. Bien, es precisamente Patrice Lumumba el que dice que el tribalismo es una manera de dominar a las naciones africanas. O en el caso de Thomas Sankara, por ejemplo, también. Thomas Sankara dice muy, muy claro que hay que implantar una reforma agraria y acabar con los privilegios de los jefes tribales. Lo deja muy, muy claro. Tenemos el ejemplo de Samora Machel también, en Mozambique. Tenemos el caso, por ejemplo, también en Angola. O sea, el tribalismo es una mentalidad que acaba disgregando bueno, a los africanos y encerrándolos en pequeños núcleos tribales para que realmente no se genere esa conciencia nacional, por ende, no se genere esa necesidad de una lucha por la conquista de la soberanía nacional. Bien, entonces, ¿quién difunde ese tribalismo? Ha sido el imperialismo. ¿Quién los ha combatido? Normalmente, o patriotas africanos que han querido conquistar la soberanía nacional, o revolucionarios panafricanistas. Esos han sido quienes han combatido el tribalismo en África, porque son precisamente conscientes
de que ese tribalismo los separa. Otra cuestión también muy importante en la que hay que tener en cuenta, ¿no? Que las naciones africanas, no voy a decir que son artificiales, porque luego a raíz del tiempo después se ha generado una conciencia nacional, ¿no? Separando al burkinés del maliense, el nigeriano del nigerino, ¿no? Prácticamente ya me diréis qué diferencia real existe entre Nigeria y Níger, ¿no? Porque muchos de los países africanos se acabaron, pues eso, troceando como si de un pastel se tratara. Bien, entonces, claro, la generación ahí de estados-naciones un tanto artificial, entre comillas, ¿no? Porque luego sí se han conformado como estados-nación, pero ese origen, claro, si una tribu antigua vivía dentro de un estado-nación y ahora ha sido separado por una frontera que separa a Burkina Faso de Mali, pues claro, eso también acelera el tribalismo y va también en pro de ese rechazo de esa construcción nacional, ¿no? Entonces, claro, eso también contribuye al tribalismo y ha hecho que el tribalismo persista en África. Pero lo importante, y es lo que esta persona omite, es quién defiende el tribalismo en África y quién la combate. ¿Qué es lo que hace él? No, tiene una mentalidad tribal. O sea, ¿qué estás dando por supuesto? Que por ser negros y por ser africanos tiene una mentalidad tribal. O sea, ¿qué piensas? ¿Que todo África son chabolas, tribus y chamanes? O sea, es que, no sé, es que para que os deis cuenta realmente de la mentalidad que tienen algunas personas, ¿no? Luego, los tiempos de la injerencia de la CIA en países como el Congo ya han pasado, ¿no? Terminaron con la Guerra Fría. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Y qué ha pasado constantemente en Burkina Faso, Mali o Níger? ¿O en Senegal? ¿O en Camerún? ¿O en Chad? ¿O en Sudán? Claro, me imagino que lo desconoces completamente lo que ha pasado. Porque decir esto significa, o uno, mentir, que lo sabes y mientes, o dos, que no lo sabes. Pero por si acaso lo escribes. O sea, ¿cómo se puede tener el valor de decir que la injerencia occidental en África ha terminado con la Guerra Fría? O sea, ¿qué es el Franco CFA? Es que literalmente el mayor símbolo de injerencia en África es el Franco CFA. Bien. Luego, sí, que ha habido, por ejemplo, distintos exterminios y genocidios entre africanos, sí, claro que sí. ¿Y quién se ha beneficiado? Porque, por ejemplo, hablemos lo que pasa entre Ruanda y el Congo. Porque ¿quién ha beneficiado el genocidio de Ruanda, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha... Y porque aparte a la mentalidad tribal también hay que mencionar el factor religioso. También, a ver qué es porque ha metido la mano Boko Haram, ISIS y otros grupos yihadistas en África. ¿Y quiénes son precisamente los que lo han combatido? Bien, porque luego esta persona dice, también el yihadismo al que Occidente y Rusia combaten en Níger o Mali. Eh, ¿Podías poner miles de países africanos para decir que Occidente combate el yihadismo? Pero Es que justo ahí te la ha Níger dejado y Mali votando. no. Es que qué locura. Te la ha Es dejado que votando. justo... Sí, sí, o sea, es que justo Níger y Mali no. Si precisamente de estos países es de donde se ha echado a Francia y ahora están en proceso de echar a Estados Unidos. Y ha llegado el grupo Wagner, que no Rusia en sí mismo, sino el grupo Wagner, a Níger y Mali y Burkina Faso para combatir el terrorismo yihadista. O sea, ¿pero de qué estás hablando? ¿Por qué no te informas? ¿Por qué no ves más vídeos de los nuestros? ¿Has visto un vídeo? ¡Guau! Le voy a dejar fatal. Te estás dejando fatal a ti mismo. Y además tienes el valor de decir discursos trasnochados. Discursos trasnochados es el tuyo, en el que además rematas diciendo la culpa de su atraso en gran parte es de ellos. O sea, te voy a dar un ejemplo únicamente. En el momento en el que Níger se ha producido un golpe de Estado y una junta militar ha tomado el poder en Níger y ha empezado a echar fuera a los franceses, todos los organismos internacionales económicos han dicho que Níger va a ser uno de los países que más va a crecer este año, este 2024, y el país africano que más va a crecer. ¡Vaya! Es de ellos la culpa, ¿verdad? Vaya discurso trasnochado tienes, colega. Además,
A mí me ha flipado que son países pobres y pone como ejemplo que Costa de Marfil no tiene recursos naturales cuando está en la costa, o sea, sí que tienen recursos naturales, ¿cómo no van a tener? El Congo no tiene recursos naturales, pero si se están peleando por el Congo, que lo necesitan sí o sí para las baterías de los móviles, pero ¿cómo que no tiene recursos? Lo que no tiene es una industria, porque no le han dejado hacerlo, porque quieren que sea un país tercermundista que exporte materia prima e importe ya producto manufacturado. Es que es de primero de colonialismo y neocolonialismo, pero bueno, igual ahora de repente ya le ha dado un cortocircuito y ya no puede pensar más, pero bueno, es que me flipa y además lo de poner que Occidente y Rusia combaten en Níger o en Mali, ya me ha flipado. No sé si estará informado mal o si ha leído algo y lo ha malentendido, pero es que es imposible escribir peores argumentos. O sea, mira que puedes defender por otros lados todo el discurso occidental, ¿no? Porque pues es verdad que no se ha desarrollado tanto como a día de hoy Europa, pero decir que es culpa suya de ellos es que me ha parecido cómico y además eso sin tener en cuenta, ¿no? Como tú has dicho, que se puede decir casi que las naciones africanas en su origen era algo artificial, que como tú has dicho al final con el desarrollo de la historia no podemos decir que esos países no existan porque ya existe este sentimiento. Pero es que ya lo de Gambia, Senegal, ¿qué diferencia hay ahí? Que unos hablan inglés, o sea, es la diferencia para que veas que es que ya lo siento, pero es que es cómico para mí. Y esta gente, no sé, me parece una falta de respeto que tengan la conciencia tranquila después de escribir semejante basura ideológica, ya lo siento, pero es que no lo entiendo, no lo entiendo. Además, es que a mí me hace gracia porque yo he visto mucho también en las redes sociales por parte ya el mundo nazifascista, así, ¿no? En el típico, pues eso, siglo XIX o XVIII y se ve, guau, palacios y demás, ¿no? En Europa y otra foto, ¿no? Mismo siglo y chabolas africanas. Y dices, ¿por qué omites el colonialismo? ¿Por qué lo omites? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué es la acumulación originaria? ¿Qué es literalmente la extracción de recursos naturales? ¿Qué fue el Triangle, ¿no? O sea, el famoso triángulo del esclavismo, ¿no? Que se cogían de África, se llevaban a América y de allí después los productos, ¿no? O sea, ¿qué es todo eso? Claro, lo ignoramos y acabamos generando una especie de racismo, porque además, lo peor de todo, en el sentido de muchos, no solamente nazis y fascistas, sino nacionalistas étnicos, es que acaban imputando a una etnia ciertos atrasos económicos. O sea, luego os sorprenderéis, por ejemplo, que un fascista, un nazi alemán, considere moro un español. O sea, claro, luego os sorprenderéis, lógicamente, ¿no? Es que es increíble. Ese tipo de racismo, o sea, la gente creía que está superado, pero no, no está superado absolutamente para nada, pero para nada. Y en este tipo de comentarios se ve. No sé si calificarlo literalmente de racista en comentarios, pero sí de paternalista occidental, bien, porque se ve, o sea, literalmente, yo que vivo en el centro imperialista, bueno, no sé si era español o no lo sé, pero le voy a dar lecciones a los africanos cuando actualmente hoy quienes están trastocando más la división internacional del trabajo son precisamente esos africanos que están tomando la soberanía nacional. Y en el caso de Níger, le ha hecho muchísimo daño a los franceses. Y además está generando unas inercias en el Sahel que pueden trastocar mucho de los intereses imperialistas en África. Pues sí, pero bueno, si quieres pasamos ya al siguiente comentario. A ver, este es más cortito, más directo y también uno que se suele repetir y sobre todo cuando te empiezas a adentrar en este mundo revolucionario, ¿no? Pues que a todos nos ha venido seguramente a la mente, ¿no? Dice, en vez de buscar la unidad entre marxistas y anarquistas, se dedica a hacer vídeos dogmáticos y sectarios para dividir al pueblo todavía más. ¡Qué listo! Risas. Marx era de clase media y Proudhon era un artesano. Marx era realmente pequeño burgués. Bueno,
aquí hay varias cosas, ¿vale? Primero, unidad entre marxistas y anarquistas, si se intentó en la Primera Internacional, de hecho, y tampoco es que fuese tan fácil, ¿no? O sea, todos pensamos, ¿no? Que hay esa unidad entre la izquierda, tal, pero tampoco es tan fácil, ¿vale? Después, yo recomiendo, tenemos varios vídeos en todo Red Planeta, ¿no? Hablando sobre lo que pasó en Barcelona con los anarquistas, por ejemplo, ¿no? O cómo se levantaron los anarquistas en la Revolución Rusa en contra también después de la propia revolución, etcétera, etcétera, ¿no? Porque muchas veces sí que se ve en la historia, si la estudiamos, que igual durante años y años de capitalismo los anarquistas, pues bueno, están ahí marginales, y de repente cuando llega una revolución, pues por ejemplo socialista, aprovechan la afluencia revolucionaria porque mucha gente entra en el anarquismo, pues por X o Y, por sus ideologías o lo que sea, y aprovechan eso para ir en contra de la revolución comunista socialista, y ahí sí que a machete, y además de dónde sacan el dinero también para ser financiados de ahí, porque también este anarquismo tiene muchas veces su parte oscura, pero bueno, tenéis un montón de vídeos donde hablamos sobre todo ello. Luego ya, aparte del debate ideológico que puede haber entre si Estado sí, Estado no, toma del Estado, para qué utilizarlo, eso creo que ya en varios vídeos lo hemos solido hablar y hemos defendido nuestra postura marxista-leninista, obviamente, pero bueno, primero, que tampoco lo hacemos por dividir, lo hacemos por defender nuestra ideología, porque creemos que es la más coherente para poder llegar a un cambio de la sociedad, ¿no? Si pensásemos que el anarquismo de verdad sería la verdadera herramienta de la clase obrera, pues seríamos anarquistas, pero bueno, analizándolo y estudiándolo vemos que no, pero bueno, eso ya es otro tema, pero sobre todo me encanta la última frase, obviamente, donde dice Marx era de clase media y Proudhon un artesano, Marx era pequeño burgués y Engels era un burgués grande y Mao era terrateniente y ¿qué me estás contando? Pues sí, pero el hábito no hace al maestro. De hecho, ellos fueron unos traidores a su clase. Y ole por ellos, pero es que también al revés, ¿no? Hay muchos que vienen de las clases bajas y después han sido traidores a su clase obrera, con lo cual no tiene nada que ver de dónde seas tú, de qué clase seas tú con lo que tú defiendes. Muchos políticos vienen desde abajo hoy en día y lo único que defienden es el interés del gran capital, ¿no? Entonces no tiene nada que ver de dónde vengas, sino cómo actúas, ¿no? Entonces decir, Marx era pequeño burgués, pues bueno, y Stalin era hijo de zapateros y es de los pocos que viene de abajo, pero claro, viniendo de las clases obreras en aquella época, que la situación, la verdad, el analfabetismo, etcétera, siendo lo alto que estaba, los que más tiempo tenían para pensar, para leer, para recapacitar, etcétera, obviamente estaban más en las clases altas, con lo cual, obviamente, en aquella época, la mayoría de los intelectuales de la clase obrera no pertenecían a la clase obrera, pero bueno, eso no es ni bueno ni malo, son traidores a su clase y nos favorece a nosotros. Entonces, no sé, no me parece tampoco una locura, ¿no? Pero estamos con lo de siempre, de no, hay que unirse en base a qué, ¿no? ¿Por qué? Por ser más cuantitativamente y cualitativamente que, no sé. A mí estos comentarios, la verdad, siempre, sobre todo en los bares, ¿no? Te lo dicen, ya, pero es que al final luego estáis que si marxista-leninista, que si el otro es anarquista, que si el otro es marxista únicamente, el otro maoísta, eso divide. Marx decía, ¿no? Lenin decía, ¿no? Que unos milímetros de diferencia ideológica a la larga podría hacer millones y millones de distancia entre las posturas de uno y otro, y esto se ha visto claramente, no tanto en la teoría, porque el anarquismo tiene cierto utopismo que es muy bonito en la teoría, etcétera, y que todos lo hemos leído, a Bakunin, a Proudhon, etcétera, y ellos mismos no se consideran utopistas. El socialismo utópico ya se quedó bastante atrás por los marxistas-leninistas, pero bueno, pero es cómo actúan, ¿no? Cada vez que ha habido una revolución, los anarquistas que han hecho, unirse a los comunistas o al bando contrario, ¿no? No, pero es que han sido reprimidos siempre por los comunistas. Vamos a ver las historias, vamos a ver cómo se han dado esos sucesos, y el suceso claro me parece el de Barcelona, que tenemos también un vídeo que deja bastante claro, ¿no? Esta manera de actuar.
Sí, o sea, a ver, buscar la unidad entre marxistas y anarquistas. Bueno, tú querrás la unidad entre marxistas y anarquistas, nosotros queremos la unidad de la clase trabajadora. O sea, es que decir esto, puedo decir, buscar la unidad entre marxistas y socialdemócratas. Buscar la unidad entre marxistas y nacionalistas. Es que no sé, es que me parece un poco absurdo, ¿no? O sea, yo no busco la unidad entre un sector ideologizado y otro sector ideologizado. Yo busco la unidad de la clase trabajadora. O sea, precisamente el que ya está sacando marxistas y anarquistas de la clase trabajadora es esta persona. O sea, yo busco la unidad de la clase trabajadora, la unidad en conjunto como clase. Por ende, abogo por la lucha de clases y no la igualación o armonización de las clases a quien acaba defendiendo eso con teorías como el mutualismo. Vaya, Proudhon o Bakunin. Vaya, qué casualidad. Qué casualidad. ¿Cómo pretendéis que nosotros compremos esas ideas? Si de facto acaba siendo cooperación entre clases. O sea, pretender que dentro de una misma unidad económica se acaba agrupando al pequeño burgués con el obrero, está mucho más cerca del Estado corporativo musoliniano que de una idea realmente de comuna, como la Comuna de París. O sea, ¿no os dais cuenta de eso? Esto realmente demuestra que no han indagado mucho más ni en el mutualismo, ni en el corporativismo, ni en el colectivismo como tal. No han indagado, por ende, acaban escribiendo este tipo de comentarios. Este comentario sí lo reconozco, es del vídeo sobre Proudhon. Y yo realmente me quedo alucinado también del hate que recibimos por los anarquistas. Pero es que además todos tienen la misma raíz, la misma, que es literalmente la siguiente frase. Se dedica a hacer vídeos dogmáticos y sectarios para dividir al pueblo. O sea, si para ti, literalmente, hablar sobre las propuestas de Proudhon y demostrar que armoniza las clases, que iguala las clases, si eso es ser dogmático y sectario, sinceramente me compadezco de ti. O sea, porque muchos artistas han hecho lo mismo. O sea, coger a Marx y recalcar su carácter pequeño burgués o a saber qué, o bonapartista, ¿no? Viendo sus propuestas, o a Lenin o a Stalin, ¿no? Ah, pero cuando lo hacen los comunistas empezáis a llorar. Claro, pero a ver, ¿qué es esto? O sea, precisamente hacer vídeos teóricos para que la gente valore, vaya a las fuentes, contraste lo que decimos, es educación y agitación y propaganda revolucionaria. Y creo que seremos de los pocos canales que nos pueden tachar de dogmático y sectarios. De los pocos. O sea, puede haber muchísimas más críticas en otros sentidos, pero dogmáticos y sectarios, ya te digo yo, que no. Que no, no tenemos no se nos caen los anillos, o sea, por hablar con un grupo, con otro. La experiencia que tenemos nosotros al menos es que precisamente han sido otros grupos y terceras personas los que no han querido o nos han ignorado completamente. O sea, nosotros sectarios, la verdad, es que no lo somos. Y Además, que me parece interesante eso que has dicho, ¿no? De la unidad de la clase obrera, porque en vez de buscar unidad entre marxistas y anarquistas, como si fuesen términos absolutos, inmutables, y que el que es anarquista siempre va a ser anarquista. Y de hecho nosotros lo que queremos es recalcar que esta ideología no va a unir a la clase obrera y que la nuestra es más capaz de hacerlo, con lo cual por eso recalcamos los errores y los aciertos y de ahí buscar la unidad de la clase. Pero es que, bueno, para ellos parece que el mundo es inmutable y tal, una clase de dialéctica les vendría bien, la verdad. pero no solamente eso, sino que además lo peor de todo es dar por supuesto ya de que el anarquismo es una ideología puramente en pro de la clase trabajadora. Ya me comentaréis vosotros qué es la igualación de clases. O sea, así de palabra pues suena súper bonito, ¿no? Igualar, la igualación. Si tú igualas a la clase oprimida con la clase opresora, quien sale ganando es la clase opresora, punto. Punto. Proudhon, al fin y al cabo, acaba pecando de ese utopismo, ¿no? En el que esa cooperación dentro del mutualismo, dividido de manera federal y demás, superaría
¿no? Pero claro, es que el propio Proudhon, al abrazar una especie de dialéctica serial, bien, que eso ya lo hablé, no voy a hacer un repaso del vídeo sobre Proudhon, pero al abrazar una dialéctica serial, que no es una dialéctica materialista, él no concibe la lucha de clases, no concibe la lucha de contrarios, al contrario, lo que él concibe es un lado positivo, un lado negativo, y que el objeto se explica por ese lado positivo y lado negativo. Y como solamente se explica por eso, no hay una superación, ni superación ni superación de la lucha de clases. Punto final al mantenimiento de la contradicción. Entonces, vas a acabar favoreciendo siempre al opresor. Siempre. Porque una lucha acaba beneficiando a la clase dominante. Y eso es lo que pasa con Proudhon. Otro de los problemas que luego también indagaremos un poco más es lo siguiente, ¿no? Porque el vídeo se llamaba El carácter pequeño burgués de Proudhon. El carácter de clase pequeño burgués de Proudhon, ¿no? Y he visto muchos comentarios de anarquistas diciendo Marx era de clase media, Proudhon era un artesano. Y, o sea, cuando digo carácter de clase, no me refiero de qué clase viene. A ver, por el amor de Dios, que no estoy diciendo eso. Que Marx era de clase media y Proudhon era un artesano, es totalmente cierto. Aunque artesano no significa absolutamente nada, porque puede ser un pequeño burgués, pero bueno, a lo que voy. Eso significa la composición social, el origen, el carácter de clase es otra cosa, por favor. O sea, con carácter de clase me refiero en dentro de la contradicción clasista, tu ideología, tus acciones, ¿hacia qué clase acaba beneficiando? Bien, eso es realmente un carácter de clase de una ideología y de un ideólogo. A eso me refiero. O sea, lógicamente, como ha dicho Julen, la mayoría de los pensadores comunistas vienen de la pequeña burguesía o gran burguesía incluso. Incluso algunos anarquistas también, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero es normal, es normal. Stalin, por ejemplo, es una anomalía dentro del movimiento comunista, porque era obrero. Pero Marx, Engels y demás, no. ¿Por qué? Precisamente por lo que has explicado. Porque era gente con más conocimientos. ¿Y quiénes accedían a ese conocimiento hace 150 años? Gente que pertenecía a la burguesía. Y les honra haber abandonado su clase, les honra haber combatido a su propia clase, ser traidores de su propia clase. Les honra. Para vosotros, como acabas de decir tú, Julen, el mundo es inmutable, eterno y sin movimiento. Entonces, claro, tirabillas y ya está. Y lógicamente por eso mismo se demuestra, ¿no?, la enorme distorsión de la realidad que tienen, porque este es otro más, ¿no?, que escribe el comentario que bien suena a mi cabeza, incluso me digo, qué listo, risas. Sí, las risas que nos estamos echando contigo con el comentario que estamos leyendo, ¿no? Y no sé, ¿quieres decir algo más? ¿Vamos a pasar al siguiente comentario? Por acabar, no recuerdo ahora si era Mao o Zhou Enlai hablando con Gorbachev o Khrushchev o alguno de estos que le decían... Zhou Enlai con Khrushchev. Sí, ¿no? Zhou Enlai con Khrushchev, que le decía, tú eres un terrateniente, tal, le decía Khrushchev, y le decía, sí, los dos hemos sido traidores a nuestra clase, tú vienes de abajo y la has traicionado y yo vengo de arriba y la he traicionado. Ole. Y me parece que con eso ya no hace falta ni leerte tomos y tomos, eso lo resume perfectamente. Eso es. Ahora vamos con el siguiente comentario. También es un poco largo, ¿vale? Pero creo que es importante tratarlo porque he visto muchas confusiones en este sentido respecto a algún tema sobre el patriotismo, el internacionalismo y demás, ¿vale? Así que bueno, voy despacito, ¿eh? Bueno, primeramente, para contextualizar, es una discusión que están teniendo dos personas, ¿vale? Me ha parecido súper interesante la discusión y sobre todo los comentarios de uno, ¿no? Así que bueno, voy a leerlo. En eso te doy la razón. No te entiendo. No te entiendo en absoluto. No entiendo eso de ir a la revolución proletaria más allá de los límites del Estado político. Una duda. Si en vez de instalaciones militares de la OTAN y Estados Unidos en España hubiera otras de la antigua URSS y el Pacto de Varsovia, ¿cómo las verías tú? ¿Estarías a favor o en contra de ese despliegue militar en el país? Yo estaría en contra, desde luego. Otro ejemplo. Yo no apruebo que, en su día, Mussolini autorizara a voluntarios fascistas que vinieran a luchar en España en la guerra del 36
porque España es de los españoles, no de los italianos, y ellos aquí no pintaban nada. Así de fácil. Naturalmente, tampoco acepto que Stalin nos metiera aquí las brigadas internacionales y por la misma razón. ¿Con qué autoridad unos comunistas americanos, polacos, irlandeses, británicos, etcétera, se permitían acudir a España a matar españoles en una guerra que no era la suya? Si querían la revolución proletaria, ¿por qué no empezaron primero por sus países? ¿Por qué tenían que venir a joder aquí? Revolución proletaria más allá del marco del estado de nación, dices. Pero, ¿pero qué te da a ti, a nadie, derecho a meterse en casa del vecino? No, nadie tiene derecho a inmiscuirse en la política de ningún país si no es nacional de ese país. Así lo veo yo. Así que, OTAN, no, bases fuera, y cada uno que decida en su casa qué es lo que quiere sin que nadie de fuera venga a imponer sus cosas. Bueno, la verdad tiene un poco de tela, el comentario porque ha mezclado muchísimas cosas. Bien, os sorprenderá, pero seguramente no sé si esta persona se considerará comunista o no lo sé, pero bueno, este comentario te lo puede escribir cualquier nacionalista tranquilamente, pero muy, muy tranquilamente, bien, para que veáis también la deriva nacionalista que hay actualmente dentro del movimiento comunista, no solamente en España, sino internacional, que eso también deriva debido a esa crisis existencial incluso que hay, ¿no? Dentro del centro imperialista, en el que hay un auge del cosmopolitismo, y eso está generando una reacción en cuanto a cerrar filas con la patria, la nación y todo esto, ¿no? Bien. Esta persona dice que no entiende, ¿no? ¿Por qué tiene que haber una revolución proletaria más allá de los límites del Estado político? A ver, ¿no sabes cuál es la máxima de Marx y Engels? Proletarios de todos los países unidos. Que yo sepa, Marx y Engels le dijeron, proletarios de España, mantener España ante todo. O proletarios de Francia, mantener Francia ante todo. Marx y Engels no dicen eso. Marx y Engels no dicen eso. Un comunista es obligatoriamente internacionalista. Bien, yo me acuerdo en Twitter, por ejemplo, que hubo una discusión, ¿no? Entre un comunista, bueno, que decía ser comunista y estaba mucho más cerca a las tesis nacionalistas y estaba discutiendo con un fascista, ¿no? Y el comunista le decía que ellos eran los verdaderos patriotas, que defendían la patria y le decía el fascista, no, no, vosotros sois internacionalistas. Dice, tiene tela, tiene tela, que un fascista sepa mejor cuál es el carácter de clase y sobre todo, cuál es el análisis que hace un comunista respecto a la nación y el internacionalismo. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Pero bueno, el comunista, ante todo, es internacionalista. Pero eso no quita que entienda que tiene que tomar el poder primero en su país. Lógicamente, lógicamente. Pero, ojo, cuidado. Tampoco esto puede acabarse aquí, ¿no? Porque mucha gente critica, por ejemplo, a los anarquistas cuando trocean la frase de Marx y Engels de los comunistas no tienen, los trabajadores no tienen patria, los obreros no tienen patria, se quedan ahí, ¿no? Y lógicamente ya está, me vale. Pero estos mismos después te leen toda la cita, más primero se tiene que erigir en clase nacional, tal, tal, tal. Y os quedéis ahí. No leéis el manifiesto comunista en completo. Claro, hacéis lo mismo que le achacáis a los anarquistas. O sea, a ver, sí, precisamente la clase trabajadora tiene que tomar el poder para erigirse como clase nacional, destruir su Estado y erigir un Estado proletario, una dictadura del proletariado. Pero lógicamente tendrá que apoyar esos mismos procesos en distintos países del mundo. Y si además, aparte de marxistas, somos leninistas, abogaremos por la tesis del derrotismo revolucionario, en el que en contexto de guerra imperialista los obreros acaben derrotando a su propia burguesía y se den incluso revoluciones en otros países. Luego tampoco hay que enfocarse en una cosa u otra, porque precisamente, al contrario de lo que dicen muchos trotskistas, el socialismo en un país no es una ideología, es que yo no le diría ni que es una ideología, simplemente es una respuesta dada a unas condiciones materiales post Primera Guerra Mundial. Bien, porque prácticamente hasta 1918, no, mediados de 1919, incluso Stalin creía que la revolución triunfaría en distintos países.
Porque cambia de opinión, porque en Alemania fracasa, porque en Hungría fracasa, porque en Eslovaquia fracasa. O sea, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, lo que quiero recalcar es, ¿por qué revolución más allá de los límites del Estado proletario? Porque el programa del partido bolchevique o el propio manifiesto comunista te deja muy claro que el carácter de la clase trabajadora no es nacional, es internacional. Y como internacional, tiene que abogar porque la revolución proletaria avance. O no aprendemos nada de la experiencia soviética. O sea, simplemente como se quedó la Unión Soviética y el mundo, el resto del mundo siguió siendo capitalista, pues no se pudo alcanzar el comunismo. Pero bueno, luego, ¿no? Toda esta discusión también viene a raíz de que esta persona no entiende por qué tiene que ligarse la fase de OTAN no, bases fuera, a la revolución proletaria. Bien. ¿Por qué tiene que ligarse OTAN no, bases fuera con la revolución proletaria? Porque yo no quiero fortalecer la burguesía nacional. Igual tú sí. O sea, esta persona no concibe que OTAN no bases fuera puede ser tolerable incluso para una burguesía nacional patriótica, pseudopatriótica. O sea, no entiendes que simplemente sacar agentes imperialistas extranjeros de España puede ser incluso tolerable para una burguesía nacional. ¿O no entendemos las pugnas interburguesas, por ejemplo, que se dan en países, por ejemplo, de Hispanoamérica, en el que burguesías nacionales incluso se pueden llegar a mostrar en contra de una injerencia de Estados Unidos en sus países? O sea, yo no quiero fortalecer a mi burguesía nacional. No quiero aumentar el prestigio de España en el campo internacional. Así en términos abstractos y la actual España menos todavía. Igual tú sí, yo al menos no. Entonces, por eso mismo, el OTAN no bases fuera tiene que ir acompañado de una revolución proletaria, lógicamente. ¿Para qué? Para expulsar el imperialismo de España y a su vez esa inercia se pueda extender hacia la derrota de tu propio Estado y de tu propio bloque imperialista que es la OTAN. Esa es nuestra postura. Igual la tuya no, pero no lo vendas como si fuera una postura comunista, lógicamente, es una postura simplemente nacionalista, ¿no? Y luego pregunta, ¿no? Si en vez de instalaciones de la OTAN o de Estados Unidos en España, si aceptaríamos o aceptaría, ¿no? A la otra persona lo que le pregunta, ¿no? Bases de la URSS y del Pacto de Varsovia. Hombre, a mí mucha gracia tampoco me haría, pero es que depende. Esto depende de cómo se acaba generando esa dialéctica de estados y cuál es la correlación de fuerzas. Hombre, por imposición de la URSS y del Pacto de Varsovia, lógicamente que no. Tiene que ser mediante, no sé, digamos, por ejemplo, tengamos el ejemplo, yo qué sé, de que Portugal, justo, bueno, hay una revolución proletaria en España y Portugal no se da. Hombre, tienes una quinta columna ahí de mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, se podría valorar si esa supuesta Unión Soviética marxista-leninista, ¿no? Una URSS de Stalin, por ejemplo, te hubiera ayudado. Bueno, ya digo, depende. De entrada, no, lógicamente, pero depende. Depende de cuáles los acuerdos que se llegan y si realmente va en pro de ayudar a ese mismo proceso que se está dando en tu país. Si no, si va en pro de detenerlo, no, lógicamente, ¿no? Luego, otra cosa que me parece imperdonable, ¿no? Es que, bueno, critica que Mussolini mandara fascistas a España, pero luego lo equipara con las brigadas internacionales mandadas por Stalin. O sea, pero ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza? O te llamarás comunista, lógicamente. Primero, acabas de comprar todo el relato franquista de que Stalin mandó a las brigadas internacionales. No, Stalin no mandó a las brigadas internacionales. Se cuidaron muy, muy mucho en no hacerlo, porque sabían precisamente que en el momento en el que las brigadas internacionales se estaban organizando, bien, gracias en parte a la Cominform, porque la Cominform no es Stalin, por mucho que queréis vender a la agencia de ministros de Ministerio Exterior de la URSS. Mentira, mentira, bien. Entonces, no era Stalin quien mandó a las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales llegaron a España debido al nefasto acuerdo que llegaron distintos países, como por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido o Francia, de no intervenir en la guerra civil porque era cuestión de los españoles, ¿no? Igualando básicamente a unos golpistas con un gobierno legítimo.
Estás comprando ese mismo discurso franquista. Esas brigadas internacionales, esos brigadistas a los que les deberías de dar el apoyo siendo comunista, que esto demuestra mucho que no lo eres, ¿bien? Porque estás criticando con qué autoridad unos comunistas americanos, polacos, con la autoridad del internacionalismo proletario y del antifascismo. Con esa autoridad, si no te parece suficiente, quita la hoz y el martillo. O sea, es que así de claro. O sea, si esa gente entendía que el fascismo, tarde o temprano, se iba a expandir, ya se estaba expandiendo, pero iba a llegar un momento, ¿cómo decirte?, crítico, en el que ya llevaría a un choque completamente interimperialista entre las democracias burguesas y el fascismo. Bien, y esta gente veía que conseguir una derrota en España supondría un gran golpe en el plano internacional al fascismo. Por eso mismo llegaron aquí. No vinieron a dar una revolución proletaria, vinieron a combatir el fascismo. Bien, si querían revolución proletaria, ¿por qué no empezaron primero por sus países? ¿Quién te dice a ti que esa gente no estaba trabajando en su país por desatar la revolución proletaria? Y además lo describe como, ¿por qué tenían que venir a joder aquí? El que está jodiendo eres tú con tu comentario de mierda. O sea, así de claro. O sea, estás igualando a los voluntarios fascistas con las brigadas internacionales antifascistas. Estás igualando al Pacto de Varsovia a la OTAN. No estás entendiendo absolutamente nada de por qué hay que ligar OTAN no bases fuera con la revolución proletaria, por ende acabas beneficiando a la burguesía nacional española. Y pretendes que se te siga llamando comunista. O sea, a mí, sinceramente, me parece vergonzoso este tipo de comentarios y me parece una distorsión completa del comunismo que a mí me alarma mucho, la verdad. A mí lo que, bueno, y obviamente aparte de lo que tú has dicho, ¿no? Hay varias, pues sobre, primero lo que tú has dicho, lo de la equiparación entre las tropas de Mussolini, las tropas de las brigadas internacionales, o sea, que no habían venido aquí a dar la revolución, o sea, no habían ido a un país porque sí, habían echado así un dardo y donde caiga hacemos la revolución y van las brigadas internacionales. No, no, lo que iban a defender era un gobierno legítimo, democrático, incluso se podría decir democrático burgués, un poco izquierdista y tal, pero la Segunda República como tal no fue un alzamiento a favor, que no era una revolución, que fue ellos fueron a parar un golpe de Estado fascista, un golpe de Estado que salió mal y que por ello se alargó a una guerra civil, pero es que lo único que querían era parar el avance y respetar lo que los españoles en las urnas habían decidido, con lo cual, ¿cómo que a imponer su ideología? ¿Cómo que a dar la revolución? No, no, venían a defender lo que los propios españoles habían votado. ¿Pero qué me estás contando? Es que me parece, primero, que toma el discurso franquista de que no, porque habían venido aquí los social común. No, 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 no. Sí, lo que habían hecho era defender lo votado por los españoles, con lo cual, ¿qué me estás diciendo? Luego, o sea, te mandan aquí tropas fascistas de las brigadas azules, etcétera, y tú, de la Legión Azul, perdón, y tú lo único que quieres es, no, pues que las brigadas internacionales no vengan, vienen los nazis aquí y tú quieres que no, los españoles solos peleen contra 4 potencias imperialistas, nazis y más que militares. Pero es que me parece surrealista de no contextualizar las cosas y por supuesto cero comunista, o sea, no puedes hablar de situaciones en abstracto porque es lo que hacen gentes liberales, etcétera, que no, pero imagínate que no, ¿cuál es la realidad material de cada país? ¿Cuál era la realidad material ahí? Que se estaba dando un golpe de Estado en contra de lo que salió democráticamente y luego que me digan de que hubo fraude electoral, porque esto está más que desmontado por la historia, porque el libro este del fraude en el 36, no sé qué, es un libro que no tiene ninguna base teórica y que desde la historiografía ya se ha desmontado 1080 veces. Entonces, que me vengan estos a decir que no, que habían venido a dar una revolución proletaria así en abstracto a España porque les apetecía y no a Portugal ni a Francia porque no. ¿Quiénes rompieron el pacto de no entrar en la guerra civil? Los alemanes y los italianos, que entraron porque la Unión Soviética, como Goyer bien ha dicho, se cuidó mucho y las brigadas internacionales no eran
en la Unión Soviética porque vinieron desde Estados Unidos, hubo un mix de todo. Y entonces decir esto es que ya me parece aberrante, primero un insulto a la historia y es que ya no querían una revolución proletaria. Sí la querían, pero no venían aquí a hacer la revolución porque sí, o sea, es que me parece cómico, pero bueno. Sí, además, precisamente muchas de las críticas de gente que más ha simpatizado con el POUM o los anarquistas mismo era que muchos de las brigadas comunistas que venían trabajaron para no hacer la revolución. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hicieron ¿Venían a hacer la revolución o no venían a hacer la revolución? Bueno, poneros de acuerdo con la crítica, ¿no? Pero aparte de ya la cuestión histórica que demuestra que, bueno, que compra literalmente el relato franquista, a mí lo que más grave me parece es, ¿no?, la perpetuidad del Estado-nación por ad infinitum, ¿no? O sea, porque sí, porque soy español y mucho español, como decía Rajoy, ¿no? O sea, a ver, sí, que hay que tomar el poder en España, lógicamente, pero es que mucha gente que dice ser comunista se conformaría únicamente porque España tuviera más importancia en el plano internacional, porque Marruecos no le mande moros y porque no sé qué, y porque la cultura nacional, toros, paella, fiesta, guay guay, y ya está. Es decir, no. O sea, al menos que otros defiendan eso, pues si quieren, totalmente libres de defender lo que les dé la gana. Pero pues, los comunistas saben perfectamente que nuestra estrategia de tomar el poder primero en un país, en primera instancia, ¿vale? Es meramente estratégico, porque nuestro objetivo es un mundo comunista. O sea, no sé, no me parece tan difícil de entenderlo. Es que no sé, porque defender en abstracto el Estado-nación porque sí y a toda costa, además, desligándolo de la revolución proletaria, no es otra cosa que reforzar la burguesía nacional. A mí la burguesía francesa, estadounidense, española o me da igual de Madagascar, me dan absolutamente igual. Me dan absolutamente igual. Y simplemente sacar bases fuera o darle mayor importancia a España en el plano geopolítico no es otra cosa que reforzar la burguesía nacional. Tú vas a estar en esa trinchera, de acuerdo, nosotros no. Exactamente, también teniendo en cuenta en qué fase del desarrollo del Estado español estamos, ¿no? En la fase económica, que ya la revolución democrático-burguesa viene dada, aunque haya sido un poco rara en España, pero bueno, que esa alianza con la burguesía, como hay que hacer en colonias, etcétera, pues bueno, eso habría que analizarlo y la verdad creo que es bastante obvio, ¿no? De llegar a una conclusión, pero bueno, si quieres pasamos ya al siguiente tema y os recomiendo que leáis el debate que hubo, porque la verdad que sí que fue interesante y se veía la dialéctica del pensamiento, etcétera, y cómo no se asume y sí se asume, pero bueno. El siguiente es un poco casi como el anterior que hemos hecho del carácter, etcétera, ¿no? Dice, el carácter del fascismo fue eminentemente burgués. Es un argumento... que el carácter del fascismo fue eminentemente burgués es un argumento desmontado hace años. Los fascistas fueron de todas las clases sociales y en muchas ocasiones la burguesía no los quería cerca, puesto que preferían a los conservadores semiautoritarios de toda la vida. En casos como el húngaro o el rumano, los fascistas fueron mayoritariamente trabajadores y obreros, especialmente en el primero. Sí, nosotros no negamos que la composición social, una vez más, composición social del fascismo fuese obrero, porque obviamente si la mayoría de la sociedad es de la clase obrera, el 99% es de la clase obrera, si quieres hacer un movimiento de masas con la mayoría, tiene que ser con la clase obrera, obviamente, y tienes que captar a esos de la clase obrera. Pero, una vez más, composición social y carácter de clase. Es decir, la mayoría eran de la clase obrera, sí, por supuesto, y en Solidarnosc, en Polonia, y como tú has dicho, los húngaros, los rumanos, incluso los nazis, incluso los fascistas italianos, todos, obviamente. Si estudias su ideología, obviamente tenían una ideología revolucionaria en tanto que querían cambiar la sociedad de raíz y crear una sociedad totalmente nueva, armonía de clases, etcétera, etcétera, con lo cual... Bueno, diría más bien radical, no revolucionario. Bueno, sí, claro, por supuesto, eso es, sí. Pero
que quieren cambiar la sociedad y crear una sociedad nueva, avanzada para la clase obrera y para una armonía de clases, sí, pero es que, como bien ha dicho Ayer, la armonía de clases, al fin de cuentas, la unión entre los opresores y los oprimidos siempre va a favorecer a los opresores, pero bueno, eso ya yendo a lo más básico, ¿no? Sota caballo rey, pero la diferencia entre la composición social y el carácter de clase es a quién beneficia esa ideología, hacia qué va encaminado, ¿no? A reforzar la burguesía, a reforzar, a fin de cuentas, el capitalismo, ¿no? Si vemos, bueno, hay también un montón de vídeos, ¿no? Desmontando a Hitler, desmontando a Mussolini, y de ahí se ve que a los que mejor les venía el fascismo, ¿no? Él dice que preferían a los conservadores semiautoritarios. Mira, no te voy a decir que no. No te voy a decir que Hitler, Mussolini igual un poco menos, pero bueno, que al final no fuera pues bueno, venga, vamos a financiar a este. Pues que prefieren tener un semiautoritario, una dictadura medio encubierta donde los poderes del capital se mantengan, etcétera. Pues claro que sí, pues ahora mismo estarían más cómodos, pero los trajes de los nazis, Hugo Boss, los coches, etcétera, la financiación, ¿de dónde viene? De los de arriba. ¿Quiénes defiende? Pues perro no ladra la mano de que le da de comer, ¿no? Al final, entonces, a fin de cuentas, por mucho que sea la mayoría obrera, el carácter, el hacia dónde va dirigido, el a quién le beneficia, es al final a los de siempre, son a las altas burguesías, sobre todo nacionales, pero burguesía, con lo cual decir que porque hay obreros es obrero es como decir que porque hay mujeres defiende a la mujer o porque sean mineros van a defender los mineros, no, porque puede haber traidores a la clase, puede haber cierta confusión y sobre todo, es que a mí me parece lo más importante, ¿quién financia? Si es que se ve clarísimo y sobre todo es que me parece lo más claro, ¿no? El caso alemán con los trajes de Hugo Boss, que de algo a día de hoy nos suena, ¿no? Los coches Volkswagen, etcétera, el coche del pueblo, etcétera. No sé, me parece bastante obvio que si te da dinero la alta burguesía, por mucho que sea de la clase obrera, pues obviamente si quieres un movimiento de masas necesitas la clase obrera. Luego ya de ahí a quien defenda composición social y carácter de clase, me parece bastante obvio e incluso también en el anterior comentario lo hemos dejado un poco claro, ¿no? Yo solo voy a decir una cosa, o sea, estos son los mismos que después dicen que el feminismo es burgués porque su ideología beneficia a la burguesía. Que yo sepa al menos, más del 95% de mujeres feministas son obreras. Ahora, ¿qué vais a decir? ¿Que el feminismo es obrero también? Es que no, o yo qué sé, o por ejemplo, lo mismo puedes decir con la ideología woke. Una gran parte de gente que sigue la ideología woke son trabajadores asalariados. Son gente que está bastante perdida en la vida y que acaba arrastrándose las nuevas tendencias izquierdistas, pero me vais a negar que la mayoría de ellos son trabajadores asalariados, pobres alienados que se están dejando llevar por las nuevas tendencias que hay hoy, las nuevas tendencias políticas y contraculturales, me refiero. ¿Me vais a negar que no son trabajadores asalariados? Es decir, ¿por qué veis tan claro en este tipo de casos como el feminismo, los woke y demás? Y siempre hay que rizar el rizo con el fascismo, el nazismo, el falangismo y todo este tipo de ideologías. ¿Qué estáis buscando? ¿Por qué ese constante lavado de cara a estas ideologías reaccionarias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vais mucho más claro al feminismo como un enemigo y al fascismo? No, hay que ser puramente científico para criticar. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? ¿Dónde se ha quedado esos años en el que entre el movimiento comunista no había ni una sola duda sobre lo que representaba el fascismo? ¿Dónde han quedado esos años? ¿Dónde han quedado esos años en los que incluso está poniendo mucho más el acento en este tipo de ideologías? Que esto estamos también en contra, ¿eh? Ojo, cuidado, estas ideologías posmodernas y demás, pero que se fija mucho más en eso y los otros, es que me hace gracia el fascista, no sé qué. A mí no me hace ni puñetera gracia. No nos hace ni puñetera gracia. Mucha gente, muchos comentarios y demás, nosotros literalmente es que lo vamos a decir claro, nosotros los borramos.
¡Oh! Replaneta borra comentario. Hay que mantener una higiene en los vídeos. No queremos que se nos llene de mierda la caja de comentarios. Borramos y punto final, no pasa nada. Luego decir censura stalinista. Vale, de acuerdo. Censura stalinista y para vosotros los primeros. O sea, a ver. No sé, yo no lo entiendo, ¿no? Pero este comentario, por ejemplo, evidencia lo que bien se ha dicho, ¿no? Es que no se sabe diferenciar carácter de clase con posición social. Es más, el fascismo. A ver, yo creo que este comentario es del vídeo de Dimitrov, el fascismo según Dimitrov. Bien, lo voy a decir, ya lo dije en su momento, pero lo voy a volver a decir. El fascismo según Dimitrov no es el fascismo según Oyer, ¿vale? Es según Dimitrov. Yo no me llamo George Dimitrov ni soy búlgaro. Bien, el fascismo según Dimitrov. Habrá más vídeos, el fascismo según Clara Zetkin, el fascismo según Pasolini, el fascismo según Kluskart. Y ahí veréis, bueno, distintos análisis que se han hecho a lo largo de la historia del movimiento comunista. Sobre el fascismo me refiero. ¿Vale? Yo, por ejemplo, bueno, también tengo mis críticas a la definición que da Dimitrov y que la gente la ha cogido como si de un evangelio se trazase, ¿vale? Es decir, el fascismo, yo le haría el matiz a Dimitrov diciéndole, bueno, el fascismo en el poder, bueno, es la dictadura abierta, directa y terrorista de la oligarquía financiera y terrateniente. Bien, en el poder, subrayado y en negrita, en el poder. Pero cuando no está en el poder y en su origen, viene de las mal llamadas clases medias. Bien, y en parte también de la clase trabajadora, pero de ese estamento social compuesto por la aristocracia obrera y la pequeña burguesía, enfadadas por el proceso, uno, del internacionalismo que surgió de la Primera Guerra Mundial y dos, de la revolucionarización de las masas obreras hacia el anarquismo y hacia el comunismo después de la Primera Guerra Mundial. Nace como grupo de choque, pero no de tanto desde arriba. No están los grandes burgueses literalmente vistiendo camisas negras y saliendo a combatir comunistas. No, lógicamente son, por un lado, trabajadores, comerciantes y demás. Lógicamente. No hay nada más que ver las camisas pardas en Alemania o las camisas negras en Italia. Bien, pero pensar una cosa también, ¿por qué no ha habido tanto fascismo en la periferia imperialista? Por una condición muy clara, que es la condición de aristocracia obrera de la clase trabajadora del centro imperialista. Precisamente por eso. Precisamente por eso. ¿Y por qué hoy podemos experimentar un nuevo auge del fascismo? Debido a ese auge del cosmopolitismo, lo que he dicho antes, de esa crisis existencial, económica, política y anímica, incluso psicológica, de los países pertenecientes al centro imperialista. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay dos vías. O se acaba abogando por una revolución proletaria real, ¿no? O se acaba reafirmando con el Estado-nación, se acaba defendiendo una cultura nacional en términos abstractos y se acaba defendiendo ante todo a tu clase trabajadora, pero también a tu burguesía nacional, abogando por una conciliación de clases obligatoriamente. Que eso es lo que llevaba. O sea, de verdad, mirar las propuestas de Proudhon sobre el mutualismo y el corporativismo mussoliniano. Sí, hay algunas diferencias. Y lógicamente uno hace hincapié, Proudhon y demás hace hincapié en la libertad del individuo y todo lo demás. Mussolini hace hincapié en la nación. Son estrategias distintas, ¿bien? Para unos y para otros. Pero no hay mucha diferencia, ¿eh? No hay mucha diferencia. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Pero, repito, a ver, diferenciar, por favor, carácter de clase de composición social. Si no diferenciáis esto, no vais a entender absolutamente nada. No vais a entender absolutamente nada. Bien, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y mucho cuidado a los tiempos a los que vamos. Porque precisamente estamos en ese momento en el que muchos estados-nación históricamente imperialistas están decayendo, está avanzando un cosmopolitismo y se está generando las bases materiales para esa reafirmación reaccionaria de esas clases medias,
para con el Estado-nación, que además esas mismas clases medias están sufriendo ese proceso de proletarización y lógicamente va a tener una reacción que no van a permitir perder su clase así por así, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que ahí mejor se cuela? El fascismo. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Entonces, bueno, seguimos con los comentarios. Esta puede ser, el siguiente comentario puede ser la antítesis del anterior, ¿no? Lo leo. No puedes criticar a Podemos, a Sumar. Cambian lo que pueden para que la clase obrera mejore. El sistema capitalista burgués, con su poder electoral, hacen lo que pueden. Bueno, pues porque no, que no se llamen Podemos. No se llamen Podemos ni se llamen Sumar. Porque ni suman ni pueden. Eso primero. Y segundo, para eso habéis quedado. Hacemos lo que podemos. Para eso habéis quedado. Literalmente es que para eso habéis quedado. Para hacer lo que podéis. No para cambiar las cosas, no como se decía, ¿no? Cuando los, ay, ¿cómo se llaman los que acampaban en Madrid? Los indignados, no como que decía, ¿no? Cuando se redirigió todo eso a las instituciones, ¿no? El miedo va a cambiar de bando, vamos a llevar la rabia del pueblo a las instituciones para cambiar y mejorar las condiciones de la clase trabajadora. No, no, ya solamente hacéis lo que podéis. O sea, para eso habéis quedado. Hacéis lo que podéis. Es que ni siquiera hacéis lo que podéis porque habéis podido hacer muchas cosas y literalmente habéis sido la muleta del PSOE. Habéis sido la muleta izquierdista del PSOE. Porque es que si uno quiere participar en la representación electoral, en este sistema de representación electoral, en el sistema democrático burgués, y quiere cambiar, conseguir algunas concesiones para mejorar, aunque sean migajas, las condiciones de la clase trabajadora, votar al PSOE. No dividéis el voto, votar al PSOE. Sinceramente lo digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que vais a concentrar en el PSOE, que el PSOE, al ser ya un partido que se ha ligado completamente en estos nuevos movimientos posmodernos, ese, bueno, voy a dar ciertas concesiones a clase trabajadora, ciertas ayudas y demás, pues si ese es vuestro objetivo, os recomiendo que votéis a PSOE y no dividéis el voto. Sinceramente os lo digo. Nosotros no vamos a votar ninguno de esos tres partidos. Así de claro lo vamos a dejar. Pero es que, no sé, si queréis únicamente vivir de hacemos lo que podemos, o al menos lo hemos intentado, eh, que no os extrañe que la gente cada vez os vote menos o que la gente os vea como unos vendobreros. O sea, literalmente lo digo. Bien, ¿no? A mí me hace gracia lo que decían, ¿no? De vamos a tomar el cielo por asalto, asaltar los cielos, ¿no? Citando a la toma de la Bastilla, Marx, la mitología griega, etcétera, etcétera. ¿Y para qué te has quedado? Para ser parte de un gobierno que ha hecho los presupuestos militares más grandes de la historia. Le ha subido el sueldo a la familia real. Para eso habéis quedado, que sí, que ahora protestaréis todo lo que quieras. Pone en jaque al gobierno. No, pero es que hace falta unidad. ¿Unidad con qué? Con PSOE. Pero si ahora están llamando del movimiento de los indignados de PSOE, PP, la misma mierda es, y todos estos cánticos, han pasado a que llegue Zapatero y le llamen nuestro presidente y hacerle la ola a Zapatero cuando te levantaste contra él. ¿Pero qué me estás contando? O sea, es que me parece, es que es cómico y ya me acuerdo de hace tiempo, ¿no? De cuando por primera vez escuchaba la canción de Pablo Hasél, ¿no? De Así no podemos y tal, y yo decía, la sacó creo que en el 2012, 2015, por ahí, y yo decía, ¿pero por qué? Pero si parece que está bien, ¿no? Joder, pues la izquierda vuelve a retomar, y es que se ha cumplido cada cosa que decía casi. Me parece cómico que la gente que esté ahí haya pasado de decir eso, de que PSOE es igual de malo que el PP, a decir que no, que Zapatero era nuestro presidente porque hay que defender a Zapatero y el legado que dejó en España. ¿Cómo? O sea, de asaltar los cielos hemos pasado a aceptar los presupuestos generales, que solo han hecho el amago de poner en jaque
al gobierno con PSOE por la famosa ley trans, ¿no? Que votaron y hicieron el amago de no, porque como esto siga así y el resto, los presupuestos generales del Estado, el aumento de las armas, todos están riendo en Marruecos lo que está pasando con el Sahara Occidental y ellos lo admiten. No, estamos siendo críticos, pero es que no podemos hacer más. Pues entonces se ve que esa no es la vía, ¿no? Entonces habrá que cambiar de estrategia, ¿no? Pero no, como ya tienes calentita la silla, pues nos quedamos ahí, ¿no? Es que, de verdad, me parece lo de, no, hacen lo que pueden. Para eso ha quedado la izquierda, para eso ha quedado la revolución, en hacer lo que se puede. O sea, ¿qué me estás contando? Es que no sé. A mí me parece de verdad surrealista lo de asaltar el cielo y ahora no sé, es que me vuela la cabeza, la verdad. Además, o sea, esta gente ni siquiera entiende cuál es la funcionalidad de estos partidos. O sea, estos partidos nacieron para acabar con el movimiento en la calle. Este tipo de partidos han sentado escuela. En Chile tenemos a Boric, por ejemplo, que también veo, me da mucha pena porque ahora en Chile están en el proceso en el que se estaba en España entre el 2014 y 2016. Que ya os digo, nosotros hemos experimentado eso. Si mucha gente todavía no ve lo que es Boric porque puede realizar ciertas reformas y demás, tranquilos, esperar un poco más y veréis. Veréis la frustración que va a generar y que después va a venir una derecha aún más reaccionaria. Lo veréis. Nosotros hemos pasado por eso también. Lo hemos pasado. Podemos, Sumar y demás engañaron a mucha gente. Mucha gente comunista, ¿eh? Que viendo la desesperación en un momento dado ha votado a estos partidos. Pero ya no hay quien lo vote. O sea, Podemos prácticamente está muerto. Sumar es la muleta del PSOE. O sea, para eso están, ya cumplieron con su labor de eliminar de las calles esa movilización y supuestamente decir, confiar en nosotros que vamos a aprobar esto y lo otro. No podemos, pero mira, damos esta concesión, damos esta concesión. Y no solamente eso, sino que además poner en primer plano pues, las luchas parciales. Precisamente lo que tú has dicho, ¿con qué han intentado amenazar cuanto más al PSOE? Pues una fue efectivamente con la ley trans y otra fue con el problema que hubo con Irene Montero, cuando empezaron con las leyes, no sé, es que no sé cómo se llamaban las leyes, pero era sobre la violación y demás. Con esas dos, precisamente. O sea, todo lo demás, nada, efectivamente, Palestina, Sáhara. Me dirán, no, Yone Belarra ha criticado mucho Palestina, sí, y se ha hecho algo real. Hacen lo que pueden, bueno, pues vale, de acuerdo, hacen lo que pueden. Pero todo lo demás, cuando sacaron los tanques en Cádiz, también hicieron lo que pudieron, lo que podían haber hecho. Lo que nos extraña en que Podemos literalmente ha desaparecido o bueno, Podemos y el PSOE también, de Andalucía. La gente no olvida, ¿eh? La gente sabe quién le manda para que le repriman, ¿eh? O sea, y todavía es que a mí, además, me parece, no sé cómo decirlo, egoísta no es la palabra, pero soberbio, la incapacidad autocrítica que tiene esta gente, ¿no? No puedes criticar. Así os va, así os va. Que vais a alimentar la derecha más reaccionaria que hay en este país y vais a desaparecer. Es que no hay más. Y no quiero ser paternalista, pues no has puesto el ejemplo de Boric con Chile de no, mira, yo vengo a decirte desde el futuro lo que va a pasar, ¿no? Pero es que es un ejemplo claro el nuestro, lo que ha pasado en España y lo que ha pasado históricamente tantas veces. Sí, Lenin ya decía que a los partidos socialdemócratas hay que, bueno, de la Segunda Internacional, hay que criticarlos por lo que hacen y no por lo que dicen, por algo será, ¿vale? Pero bueno, esto al final se va a ver con el tiempo y en España ya estamos en esa fase y creo que es importante recalcarlo. Pero bueno, el siguiente comentario es bastante curioso, ¿no? Bueno, en fin, lo leo y ya está. Gran vídeo maromero para negar la paternidad por parte de los marxistas de su hijito gay, el wokismo, ese hijito monstruoso liberal marxista.
Por cierto, la ley dialéctica también es una forma de creencia. Lo digo porque lo he estudiado, no porque se me ocurrió. Suerte con su fe dialéctica. A ver, primero, lo de liberal marxista en general me parece una broma de mal gusto. O sea, literalmente los polos opuestos que más se pelean son liberales y marxistas y los juntas tú juntos, los metes ahí en el mismo saco, pues porque sí. Bueno, en fin, luego lo de hijito gay, el wokismo, ¿no? Hijo de los marxistas. Lea Kluskar y a ver qué opina sobre su hijito gay, el wokismo, ¿no? El freud-marxismo, como lo llama él. Los marxistas-leninistas no defienden, en general, no habrá alguno siempre que bueno, que sea más afín o lo que sea, pero bueno, en general, si nosotros tomamos las ideas dialécticas materialistas y tomamos el wokismo, es que no se puede decir que sea un hijo, porque es todo lo contrario. O sea, es idealismo contra materialismo, o sea, es que no tiene por dónde agarrar esto de que no es su hijo. ¿Cómo va a ser su hijo si son literalmente idealismo contra materialismo? Es que no se puede decir que vengan ni de la misma familia, que el wokismo coge un poco la tradición izquierdista, sí, pero para matarla del todo, o sea, para despistarla, para que se pongan a mil cosas y no se centren en el materialismo dialéctico, histórico, en la realidad material. Así que decir que su hijo, y lo de hijo gay, imagino que será por la ideología que tiene el wokismo, pero bueno, lo de siempre. Y luego, la ley dialéctica es una forma de creencia. Lo digo porque lo he estudiado, no porque se me ocurrió. Y ya está, pues yo digo lo que sea y digo, no, lo he estudiado. Ah, vale, perfecto, tienes razón, ya está. O sea, a ver, ¿cómo? Forma de creencia. Sí, y la gravedad también, hay que creer en la gravedad. Yo no creo en la gravedad. Ala, pues ya está, pues muy bien, no creas y sales en el momento de repente. Yo no creo en la gravedad y sales al espacio. O sea, que creas o que no creas no significa que no exista. Me vas a negar la unidad de contrarios, me vas a negar todas las leyes de la dialéctica, pero si se basan en la ciencia, de hecho, ¿cómo me vas a decir, no, suerte con tu fe dialéctica? ¿Cómo? O sea, me vas a decir que los antiguos pensadores griegos que ya incluso visualizaron que si átomos, no sé, tú vas a decir que no, eso es una fe, la dialéctica, el análisis de la realidad concreta y ya está, porque lo ha estudiado. Vale, pues no sé si es en una materia, si lo has aprobado o no, pero vamos, estudiar bien no te lo has estudiado si dices que es una fe. Me acuerdo un profesor mío de la universidad, del máster de Historia Contemporánea, que decía, ¿no?, que equiparaba el comunismo con la religión porque era un libro que había que leer y de ahí lo que se sacaba, la conclusión, se plasmaba en la realidad. Es que cuando te dice eso un tío con un doctorado, o sea, estás viendo de lo que sirve no, yo lo he estudiado. Estudiar, pues mal hecho, porque es que no tiene ninguna base de lógica, ni es que si has leído un mínimo y lo has leído bien, con querer entenderlo, llegar a eso de que es una fe, no es una fe, se basa en los estudios de la realidad concreta, de la historia, del análisis científico, no social, digamos más ciencias puras, y se trasplanta de ahí a las ciencias sociales y se ve el comportamiento y la realidad, y que tú digas, es una fe, lo he estudiado, ah, vale, pues para adelante, pero es que no sé qué quiere que le respondan, pero bueno. A mí me encanta eso, la frase de la ley dialéctica también es una forma de creencia, lo digo porque lo he estudiado, no porque se me ha ocurrido. Me mate, yo cuando lo leí por primera vez me quedé, o sea, me empecé a reír de una manera increíble. O sea, a ver, dime que no sabes lo que es la dialéctica sin decírmelo. O sea, lo digo porque lo he estudiado, lo has escrito para que se te tome mínimamente en serio. No me mientas, lo has escrito por eso, ¿vale? O sea, la ley dialéctica, bien, es una herramienta para interpretar. Es una metodología, puede ser correcta, puede ser errónea, puede utilizarse mal o puede utilizarse bien, pero no es creer, yo creo en la dialéctica, no es eso. O sea, es que no, no es, es que no es así.
Es que no es así. O sea, me vas a decir que la dialéctica hegeliana de Hegel también es una creencia. Hegel creía en la dialéctica. O no sé, lo que has dicho tú, Julen, los pensadores griegos también creían en la dialéctica. O sea, ellos creían en átomos, el movimiento de estos, la lucha de contrarios. Era porque creían. No porque venía precedido por unos estudios, investigaciones científicas, no, porque creían. Vale. Muy Yo bien. creo en el método científico, pues no puedes, o sea, existe y se analiza. Claro, efectivamente. O sea, no. Lo que hay que entender es que la dialéctica es una herramienta muy poderosa en manos de la clase trabajadora para entender prácticamente el proceso histórico. Ese movimiento que se acaba generando de la lucha de clases, bueno, de las contradicciones, para ser más exactos, y de ahí cómo se avanza una contradicción en un plano superior y que de ahí viene todo el desarrollo histórico. Por eso mismo el capitalismo, nosotros estamos totalmente en contra de que el capitalismo es eterno. Así como otros modos de producción lo han precedido y fueron superados, el capitalismo también, pero precisamente porque esta dialéctica lo corrobora. Bien. Y después, el tema del hijito gay y el wokismo y demás. Dejar de asociarnos a la nueva izquierda. O sea, me hace muy de gracia cuando viene el antiposmo de turno al canal. Progres no sé qué, pero si eres la otra cara de los progres. Si perteneces literalmente a la misma moneda, que es la moneda imperialista. Progre, antiprogre, posmo, antiposmo. Sois lo mismo. Nosotros no tenemos nada que ver ni con la escuela de Frankfurt, ni con el wokismo, ni con el freudmarxismo, ni con nada de eso. No os metáis dentro de esa aberración ideológica. O sea, a ver, hay algunas cuestiones que con el paso del tiempo han adquirido más importancia y menos importancia. Algunas han adquirido importancia debido también al bombo que se le ha dado conscientemente para apartar la lucha de clase. Véase, efectivamente, la cuestión trans, el feminismo, el tema de los homosexuales, ¿vale? Pero son cuestiones que están ahí. Nosotros si nos preguntan, ¿y qué hay que hacer? Primero analizarlo desde independencia de clase. Si no se analiza desde independencia de clase, no se va a hacer nada. Porque, como he dicho antes, cuando hablamos de fascismo y demás, se quiere la mayor cientificidad para analizar el fascismo, a ver si es de origen burgués y demás. Ah, pero todo esto bien que veis que es de origen burgués. Pues, ¿qué hay que hacer? Hay que mantener una independencia de clase, una independencia ideológica y política y sobre todo analítica y analizar estos hechos. Analizar el tema trans, analizar el tema de los homosexuales o el tema del LGTBIQ+, no sé qué, no sé cuántos, analizarlo, pero desde una perspectiva de clase y desde una perspectiva materialista también. Pero eso es totalmente contrario al wokismo, porque el wokismo te pone unos dogmas de fe que tienes que acatarlos y si no los acatas eres un transfobo, un homófobo, etc., etc., ¿no? O sea, así primero lo que queremos decir es que el colectivo LGTBI no representa al colectivo LGTBI. O sea, es que es como decir que el feminismo representa a las mujeres. No, no representan. O sea, son movimientos, bien, que se han ido implantando y han cogido mucha fuerza en los últimos años, pero lo que realmente representa a esa gente, que mayormente, repito, son trabajadores asalariados, por ende pertenecen a la clase trabajadora, lo que lo representa es el movimiento comunista. Entonces, lo que hay que hacer los comunistas tenemos que invertir tiempo y hacer un esfuerzo por analizar todas estas cuestiones desde una perspectiva de clase y de manteniendo una independencia política, porque solamente así podremos llegar a ciertas conclusiones respecto a estos temas. Y eso no ser ni woke, ni anti-woke, ni posmo, ni antiposmo, ni progre, ni antiprogre. Eso es analizar las nuevas cuestiones sociales que surgen desde una perspectiva de clase, cosa que muchos comunistas evitan hacerlo. ¿Por qué? ¿Por debilidad teórica? Tal vez. ¿Por debilidad analítica? Tal vez. O porque ven mucho más cercanos a reaccionarios y a fascistas que a otros movimientos. Que también puede ser por eso. Pues ya lo repito, o sea, nosotros que abogamos por mantener una independencia política, organizativa y analítica de clase para poder analizar todas las cuestiones que acaban apareciendo en una sociedad capitalista y darles una respuesta a ellas. Ya está. No es tan difícil.
No es tan difícil. Y para eso necesitas la dialéctica. Para eso la necesitas. Entonces, suerte con tu dialéctica. Vamos para el siguiente comentario. Bueno, esta es un poco con el tema del sionismo y demás. A ver, lo leo. ¿Me estás diciendo que los kibutz fueron creados en nombre del socialismo sin que los socialistas de entonces protesten? No lo sé, Rick. Parece que los socialistas, todos, están dispuestos a borrar con una mano lo que hicieron con la otra si está en contra de sus intereses, aunque para ello haya que crear nuevas narrativas, asuman sus propios actos socialistas. Así lo voy a decir. Un kibutz no es un koljós, un koljós, mejor dicho. Un kibutz no es socialismo. El movimiento kibutzim en Israel no tiene absolutamente nada que ver con el socialismo, ni con el colectivismo. Bien, el que ha escrito esto, pues lógicamente, pues ha quedado con el relato típico de que el movimiento kibutzim era socialismo, que Ben Gurión, padre de la patria israelí, era socialista, y lógicamente cuando los comunistas decimos que eso no era así, pues, ¿no ves? Ya estáis intentando negar vuestras propias experiencias, asuman sus propios actos. Yo no tengo que asumir absolutamente nada de lo que ha hecho la falsa izquierda sionista en Israel, o en la Palestina ocupada, mejor dicho. Yo no tengo nada que ver con esos. O sea, el kibutz no fue otra cosa que el mejor modelo de colonización en Palestina. Eso es lo que ha sido un kibutz. La creación de un circuito cerrado de judíos. ¿Y para judíos? Bien, porque si no eras judío no podías acceder al kibutz, bien, en el que ese circuito cerrado se limitaba a producción, distribución y comercio. De facto, ¿qué es lo que hacía? Se asentaban en territorios, desplazando a los nativos, a los palestinos, a los árabes, ¿vale? O mejor dicho, a los no judíos, y se acaba generando un circuito cerrado entre ellos en el que expulsaba de las relaciones de producción a los palestinos. Es decir, a diferencia de otro tipo de colonialismos, en el que llegas a un lado, conquistas, esclavizas o pagas de una manera muy, muy, muy mala a los nativos y produces, ¿no? Es decir, esa gente, ese tipo de colonialismo reproduce las relaciones de producción, esclavistas o capitalistas, ¿vale? Pero las reproduce. En cambio, este colonialismo especial del sionismo, que es un colonialismo de ocupación, el mismo tipo de colonialismo practicado por los puritanistas estadounidenses en América, bien, en Norteamérica, es el mismo. ¿Por qué? Porque acabas expulsando a los nativos. Es que no quieres, imagínate el supremacismo de los sionistas, ¿eh? No quieres palestinos ni como esclavos. No los quieres ni como esclavos. O sea, imagínate el supremacismo inherente de esta gente, ¿eh? Ellos son capaces podían ser pequeños burgueses que vivían en Rusia, llegan a Israel y prefieren ellos trabajar la tierra y estar ahí de sol a sol 12 horas que contratar un palestino o que esclavizar un palestino. Imaginaros la paranoia supremacista sionista. ¿Bien? Entonces un kibutz eso es lo que hacía, expulsaba de las relaciones de producción. Entonces, claro, al quitarle la tierra y no darle ni siquiera la oportunidad de que entren a trabajar ahí, tenían que largarse. Y se largaban. Es verdad que con el tiempo después y con la privatización de facto de muchos kibutz, muchos miembros de estas comunas acabaron contratando palestinos. Muy a pesar de las críticas y de las advertencias que hizo el gobierno israelí. Pero claro, si aquí también entra, ¿no?, la lógica de la máxima ganancia. Si tú quieres máxima ganancia, pues mejor contrato mano de obra barata para aumentar mi margen de beneficio, ¿no? Eso también tuvo mucho que ver, ¿no?, con el aumento de la ofensiva neoliberal incluso en Israel, ¿no? Pero no, o sea, un kibutz no es socialismo. O sea, que practiquen el igualitarismo, me parece fenomenal. Allá ellos, yo no soy un igualitarista. Yo soy comunista, ¿vale? O sea, no confundéis términos. No sé, explícame tú a ver qué clase de socialismo es en el que llegas a tierras ajenas, ¿vale? Expulsas a los de ahí y además los apartas de las relaciones de producción y no les permite ni siquiera formar parte de esa cooperativa. Podéis criticar los koljós
en la URSS y que fueron implantados de una manera un tanto forzada, criticarlos, pero lo que no vais a poder criticar es que los coljoses en la Unión Soviética fueran étnicos. O sea, en un coljós podía haber un kazajo, podía haber un soviético, incluso podía haber alemanes, que no eran ni siquiera ni soviéticos. Entonces, eso de socialismo poco tiene. No lo sé, Rick, que tu comentario cae por todos lados. Además, a ver, no sé si se estaría basando también, ¿no? Que pues la Unión Soviética de Stalin, pues el discurso este, ¿no? De que vieron en los kibbutz un protosocialismo, al igual que, pues bueno, Marx y Engels, sobre todo a finales de sus vidas, veían en Rusia también los gérmenes de algo que en un futuro podía ser socialismo. Lo hemos dicho mil y una vez y no nos cansamos, creo que es de los errores más gordos en cuanto a geopolítica que ha hecho la Unión Soviética, sobre todo por lo que estamos sufriendo a día de hoy. Estamos como mundo, es decir, están sufriéndolo los palestinos, por supuesto, con lo cual lo de que los kibbutz sean socialistas es que me parece que tampoco tiene mucho misterio este comentario, o sea, es decir, no, punto. Con lo que has explicado tú, creo que queda bastante en evidencia y que casi no sabe ni sobre los kibbutz ni sobre el socialismo, con lo cual es que es absurdo, pero bueno, no sé si quieres decir algo más o pasamos ya al siguiente comentario. No, yo solamente quiero terminar con lo que acabas de decir, ¿no? A ver, este, esta percepción de que los kibbutz tienen algo que ver con el socialismo y demás es muy grave y precisamente el propio gobierno soviético cayó en eso. Es muy, muy grave. Nosotros ya tenemos una experiencia de casi 100 años de cómo ha ido la colonización sionista y no podemos caer en esto. O sea, no existe un socialismo dentro del sionismo. En todo caso, será laborismo o socialdemocracia. Ben Gurión nunca fue socialista. Golda Meir nunca fue socialista. Los kibbutz nunca han sido algo parecido a los koljoses y sovjoses de la Unión Soviética. Pero así de claro. Han sido la avanzadilla con cara socialista de la colonización sionista en Palestina. Así de claro. Exacto. Así que si te parece ya pasamos a la siguiente pregunta. Esta imagino que estaría en desmontando la ideología de Putin o algo así, ¿no? Porque dice, la ideología de Putin es el neocomunismo, una versión actualizada con tintes nacionalistas a diferencia del comunismo clásico que sigue China. Vale, a ver, seguramente el que ha escrito esto sea anticomunista, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, ¿no? Pues, seguramente sea de estos que dicen que el comunismo ha fracasado y que no funciona en ninguna parte del mundo, ¿no? Y toma a Putin como comunista y China como comunista. Entonces le diría, vale, perfecto. Antes de Putin, ¿quién estaba? Yeltsin. Liberal a más no poder. ¿Qué pasó? Ruina. Cogió Putin el gobierno y ha mejorado un montón. El comunismo funciona. China, hoy en día China sigue el modelo comunista clásico. Vale, China, segunda potencia mundial, dale 5 años, igual primera y todo. Funciona el comunismo, según ellos, ¿no? Digo. Pero bueno, entrando primero, ¿no? En ya lo que dice, y en serio, Putin, neocomunismo, una versión actualizada con tintes nacionalistas. Nos nacionalista Putin sí que es, pero lo de decir que es una versión actualizada del comunismo, siempre decimos lo mismo y es que ya me siento como un casete rayado, ¿no? Que está todo el rato repitiendo lo mismo, que Putin coge la esencia, el alma de la Unión Soviética, un poco como nostalgia, porque el pueblo, objetivamente hablando, sí que defiende a día de hoy la Unión Soviética. Pues sí, coge esto, pero casi como un tradicionalismo, unas costumbres que se han quedado arraigadas, pues para el 9 de mayo salir a la calle en defensa de la victoria sobre el nazifascismo, el 1 de mayo, el día de en febrero, las revoluciones, octubre, noviembre. Pues sí, pues claro que lo toma, pero porque es inteligente y porque se quiere mantener en el poder, no porque de verdad lo defienda, ¿no?
él decía, ¿no? Con el corazón, el que todo el mundo tiene en el corazón a la Unión Soviética, pero el que sea inteligente no quiere que vuelva o algo así decía, ¿no? Más o menos. Entonces, decir que Putin es comunista a día de hoy es que me parece, pues es que lo mismo, que no sabes ni lo que defiende Putin ni lo que defiende el comunismo. O sea, es mezclarlo todo en un bote y lo que salga. Os recomiendo que veáis el vídeo sobre el carácter nacionalista de Putin, etcétera, que tenemos, y luego todas las charlas que hemos hecho hablando sobre el discurso que hizo Putin, etcétera, que tenemos una serie de vídeos sobre Rusia, la verdad, bastante profundos, como para que digáis que Putin es neocomunismo, ¿no? Porque a veces sí que me da esa sensación de que como pones neo, ya cualquier cosa entra, ¿no? Neofascismo, neocomunismo, neotal. Pues como es neonazismo, pues ya está, pues lo meto y ya está, ¿no? Porque es autoritario Putin y con lo cual el comunismo también, con lo cual es, pero como tiene una renovación, pues es neocomunismo. Que va, para nada. Pero sí, ¿a quién le da el poder Putin? De hecho, a los tan conocidos a día de hoy, ¿no? Como oligarcas rusos, empresarios, monopolios, decir que eso es comunismo me parece salvaje, pero bueno. Es que además, es que está mal, porque dice que Putin pertenece al neocomunismo, una versión actualizada con tintes nacionalistas, y comunismo clásico en China. Siguiendo su lógica, yo creo que debería ser al revés. O sea, más bien un comunismo clásico con Putin, ¿no? Esto más cerrado, más autoritario, represivo y demás. Y en China un comunismo, un neocomunismo, ¿no? Como tiene mercado y además el tradicionalismo chino, el confucianismo y demás ha vuelto a resurgir con Xi Jinping. Es decir, yo creo que sería al revés, siguiendo su lógica, que no estoy de acuerdo, pero siguiendo su lógica. O sea, lo que demuestra lo perdido que está en la vida de esta persona. O sea, a ver, primero, no, Putin no es comunista. O sea, ¿cuántas veces tenemos que decir esto? Putin no es comunista. O sea, es que no lo es. Él lo que hace es coge toda la historia de Rusia, como buen nacionalista que es, coge toda la historia de Rusia y dice, bueno, la Unión Soviética también es historia de Rusia. Y sé que hay un nicho dentro de mi país que hay gente que echa de menos la Unión Soviética. Pues yo les doy lo que les gusta. ¿Quieres Unión Soviética? Pues toma Unión Soviética. Toma banderita la Unión Soviética, toma desfile militar por el Día de la Victoria y cositas así. Bueno, y te dejo que le pongas flores a Stalin y no sé qué, bueno, ya está. Y ahí está el Partido Comunista, el segundo partido más votado de Rusia, y punto. No hay más. Da a la gente lo que, ¿cómo decirte? Esos símbolos que les gustan, pero punto. Pero si hubiera una revolución proletaria en contra de Putin, Putin lanzaría todo lo que tiene. Todo lo que tiene para reprimir y más a la clase trabajadora rusa. O sea, no os quepa la menor duda. O sea, así de claro. Bien, Putin no es neocomunista, Putin es un nacionalista y Putin es nacionalista, pero luego además es un político pragmático, que podríamos encasillarlo cuando le apetece dentro del espectro liberal, pero luego también un espectro más conservador, pero a su vez también más intervención del Estado. O sea, es un político, ¿cómo decírtelo? Atrápalo todo. ¿Vale? O sea, no le importa llevarse bien con esos nostálgicos del zarismo, como con los nostálgicos de la Unión Soviética, como con los nostálgicos, nostálgicos no, como los nacionalistas actuales de Rusia. De ahí que nos extrañe cada vez más, ¿no? En Rusia esté la bandera del zarismo, la bandera de la Unión Soviética y la bandera de Rusia. La suma de esos tres para Putin es Rusia. ¿Está? Y eso es lo que hace Putin. Pero Putin es que no está interesado en restaurar la Unión Soviética. Dice él, ¿para qué? ¿Cuánto costo? Déjate. ¿Para qué quiere eso? O sea, no es comunista. Y luego, en cuanto a China, que me digas que hay comunismo clásico en China, o sea, no sé, que yo sepa, no había estos tipos de mercados y zonas especiales económicos en la Unión Soviética, digo yo, no sé, Stalin no le veo ahí creando un Hong Kong. Pero bueno, es que no sé si precisamente muchos de los maoístas y muchos comunistas critican precisamente a China al considerarlo capitalismo de Estado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es capitalismo de Estado o es comunismo clásico China? A nosotros nos preguntan, nosotros lo hemos dicho 1000 veces. Para nosotros, China es una dictadura democrático-popular, que lo dice su propia constitución,
gobernado por un partido comunista, perdón, y con un modo de producción capitalista. Eso es lo que es China. O sea, para que la gente nos diga, sois pro-chinos porque decís que China es comunista. No hemos dicho nunca que China es comunista. Hemos dicho que está gobernado por el Partido Comunista y que su gobernanza incluso se asemeja a gobernanzas comunistas pasadas. Pero ya. Nosotros no hemos dicho en ningún momento que China es comunista. También hemos dicho que China ejerce un papel fundamental en la geopolítica actualmente, eso no lo vais a negar nadie. Es un contrapeso enorme de Estados Unidos en el mundo. Y ya está. Eso es lo que hemos dicho. También creemos realmente que tiene que haber un proceso revolucionario en China, lógicamente, pero nosotros en ningún momento hemos dicho que China sea comunista. O sea, a ver, amigos, creo que utilizamos bien las palabras, ¿vale? No os tergiverséis, o sea, nosotros sí, o sea, somos responsables de lo que decimos, no de lo que entendáis, ¿vale? O sea, por eso mismo. Pero, no sé, está muy perdida la gente, ¿no? Y sobre todo esta persona, ya digo, creo que no sabe ni de dónde sopla el viento si piensa que Putin es comunista y que China sigue un comunismo clásico. O sea, es que hay gente comunista bueno, que defiende que China es un estado marxista-leninista y comunista, pero no te van a decir que es un comunismo clásico. O sea, creo que nadie va a decir que es un comunismo clásico. Yo creo que es la primera vez que he escuchado que dicen que China es un comunismo clásico, ¿no? Yo creo que es más por su ignorancia que nada más, porque si de todo aquel que se considera mínimamente rojo comunista, ¿no? Hay una mayoría bastante grande que, vamos, dice que no, que China ha dado un viraje al capitalismo y que China ya es capitalismo puro y tal. Entonces, lo que tú has dicho, ¿no? Para algunos es capitalismo de Estado, para otros para este es un comunismo clásico. No sé la verdad en qué se basará, pero bueno. Sí, o sea, no sé, yo a veces este tipo de cosas demuestra que la verdad se encuentra en los grises, ¿no? Realmente. Pero bueno, vamos al siguiente comentario, que ya es el penúltimo, ya vamos acabando el coloquio. A ver, dice así. ¿Cómo va a estar en la misma fase histórica 1917-2023? 100 años de diferencia y dices que están en la misma fase histórica. ¿Qué libro cómico leyó antes de redactar el guión? As cómicas aventuras de la tarántula de la igualdad. O sea, me encanta lo de las tarántulas de la igualdad. Bravo, tío, bravo, sinceramente. A ver, cuando nosotros decimos que actualmente estamos en la misma fase histórica que en 1917, no estamos diciendo que estamos en la misma situación que en 1917. O sea, sí, claro, si ya no entendéis esto, pues apague, vámonos. Lo que estamos diciendo es que tenemos el mismo modo de producción que en 1917 y que el capitalismo se encuentra en la misma fase que en 1917, es decir, en la fase imperialista. Eso es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo otra cosa. O sea, ¿me vais a negar que hoy en día estamos en la misma fase capitalista que en 1917? ¿Vais a decir ¿qué vais a decir? ¿Que estamos en socialismo o que estamos en feudalismo? O además, estamos en la fase imperialista, en un mundo ya interconectado, en el que las fuerzas productivas están aumentando de una manera brutal. Pero es que esa es la diferencia respecto a 1917, el desarrollo de las fuerzas productivas y la interconexión mundial y las nuevas contradicciones geopolíticas que surgen. No estamos con las mismas contradicciones que hace 100 años, lógicamente. Pero esa es la única diferencia. Pero es que, además, este tipo de gente, si no pondría comentarios estilo ¿qué libro cómico leyó? No sé, los mismos libros cómicos que lees tú para escribir este comentario. Porque es que, claro, no entender que cuando decimos que estamos en la misma fase histórica nos referimos al capitalismo y al imperialismo, pues no vas a entender absolutamente nada. La diferencia es el desarrollo de las fuerzas productivas, la mejora en las condiciones, lógicamente, de la clase trabajadora, porque han mejorado estas otras las cosas que incluso esto ocurre también dentro de muchos comunistas, amigos, que la clase trabajadora hoy no está en la misma situación que los proletarios de 1917 ni en el siglo XIX.
O sea, yo le decía a Kluskart, la pobreza no deja de ser pobreza porque viaja en coche. O sea, a ver, hoy mucha gente tiene una casa, tiene un coche, bueno, puede bajar a echarse unas cervezas. O sea, a ver, ha habido, al fin y al cabo, ahora también ha bajado, pero sí ha habido un aumento del poder adquisitivo respecto a 150 años. ¿O me lo vais a negar eso? O sea, lógicamente en los últimos años ha habido una pérdida del poder adquisitivo y eso no hay nada más que ver con el tema de la vivienda. Pero, joder, o sea, que no estamos en la misma condición. Bien, entonces toda esa gente, ¿no? La clase trabajadora se proletariza, ¿no? La clase trabajadora no se proletariza, la clase trabajadora se está precarizando. El que se proletariza es la burguesía. Y la aristocracia obrera tampoco se proletariza. La aristocracia obrera pierde su condición de, de, de aristocracia obrera. Pero perteneciendo a la clase trabajadora, por ende, al proletariado, su top, ¿no? Su clase más alta dentro del proletariado, no puede proletarizarse porque ya pertenece a ella, ¿vale? O sea, hay que dejarlo muy, muy claro, pero no sé, o sea, todo este tipo de comentarios, a ver, yo a la gente le voy a recomendar una cosa. Antes, por favor, de hacer este tipo de críticas, intentad entender lo que decimos. Bien. Intentad entender a qué nos referimos con carácter de clase, fase histórica, composición social, eh, todo esto. Si no entendéis esto, os vais a escribir este tipo de comentarios. Aquí además a mí me parece muy importante recalcar, ¿no? También decimos que vivían en el esclavismo cuando se creó Roma en el siglo VII antes de Cristo y cuando cayó Roma en el siglo V después de Cristo. Son 12 siglos y es el esclavismo. ¿Era el mismo tipo de esclavismo? No. Para que contextualicéis, sería como hoy en día ir al 800, 900 después de Cristo y hoy en día, es decir, que son 1200 años. Obviamente las fuerzas se desarrollan, se crean nuevos estados, etcétera, etcétera, con lo cual, ¿decimos que es la misma fase histórica? Sí. ¿Que es la misma realidad? No, porque hay una gran diferencia entre fase histórica, modo de producción y desarrollo de las fuerzas productivas. Y mirad todo lo que han crecido las fuerzas productivas en 107 años. Pues un montón. Pero es que de ahí a decir que no, que es ya otra fase porque existe Internet. Sí, sí, existe Internet. Pero es que si la lucha de clases está en el mismo punto, por mucho que se desarrolle la inteligencia artificial, de repente no vamos a estar en una fase histórica diferente porque haya inteligencia artificial, si sigue siendo propiedad privada, es que no sé, me parece la verdad bastante absurdo llegar y luego ya, pues bueno, las cómicas aventuras de las tarántulas de la igualdad y del analfabetismo también, porque para llegar a esta conclusión es que me parece absurdo, o sea, pero bueno, es muy típico también, ¿no? El comentario de, pero ¿cómo puedes leer a Lenin y decir que se puede aplicar lo de Lenin aquí si en época de Lenin no existía Internet? Ya, pero existía propiedad privada, el lucro personal, o sea, no decimos que obviamente la realidad sea la misma, porque quien diga eso es que no tiene ni idea. Y de hecho nosotros somos los más críticos con eso, porque mucha gente hace copiar, pegar y decimos, pero es que la realidad no es lo mismo. La fase histórica sí, la realidad no, punto. Me parece bastante sencillo, pero bueno, es verdad que si no entiendes mucho la dialéctica de la historia, el materialismo, etcétera, pues parece ser que a la gente le cuesta entender estos términos, pero bueno. Yo quiero preguntar, o sea, ¿por qué cuando vais a hacer las críticas tenéis que meter una especie de erudición, de muestra de erudición o pseudo erudición para que se os tome en serio, ¿no? Las cómicas aventuras de las tarántulas de la igualdad. Entonces, ¿qué lo haces? Para intentar darle un barniz mínimamente de listo, ¿no? De personalista, de persona que controla un poco del tema, ¿no? Para que se tome en serio. Es que no sé. Lo hacen, si os fijáis, hay un patrón, ¿eh? Porque muchos han hecho lo mismo, ¿eh? Con distintos comentarios, ¿eh? No sé, intentarán cubrir esas deficiencias ideológicas y políticas con ciertas fases rimbombantes, digo yo. Pero bueno, si te parece ya pasamos al último comentario, que la verdad que casi no tiene mucha amiga, pero bueno, es que es muy gracioso, la verdad. Bueno, lo leo literalmente, ¿vale?
si dejara de ser Putin fanboy, tuviera más suscriptores. Primero, la sintaxis y tal, espero que no seas de habla hispana, porque si no, no sé dónde ha estudiado este señor, porque ni acento más hispano, ni más castellano, español, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, si dejaras de ser Putin fanboy, no tendrías más suscriptores. Porque subió un vídeo por el Día de la Victoria, es decir, del 9 de mayo, de la victoria hacia las tropas del fascismo por parte de la Unión Soviética. Es decir, un Estado, ¿no?, digamos, socialista hacia un Estado nazifascista, una agrupación nazifascista. ¿En qué momento Putin fanboy? O sea, es que es lo que hemos dicho antes, que Putin se vale de este discurso de la victoria, etcétera. Pues como para no, pero si murieron 26 millones de personas, pero si todos y cada uno de las familias que conforman hoy en día el espacio exsoviético, no ya solo Rusia, tienen muertos en las familias, obviamente, con lo cual, ¿cómo no va a reivindicar a esa gente? Pero si a día de hoy hay mucho recuerdo de ellos, y de la Unión Soviética ni te cuento, ¿no?, de un país de arado a una potencia nuclear, vamos, es que como para no defenderlo, pero es que lo que hemos dicho antes, no sabemos ya qué más hacer para que la gente vea que no defendemos a Putin, que Putin no es comunista y que no somos fanboys, pero echadle un ojo a los vídeos. Y es que solo con, no voy a decir ni ver los vídeos, solo con leer los títulos desenmascarando a Putin, el discurso de Putin, analizándolo, pero si ya ves que no lo defendemos, entonces unir el Día de la Victoria con Putin, es que me parece cómico, pero bueno, ya es el sumum de la inteligencia de esta gente, ¿no? De ahí ya más no podían hacer y se cansaron y se durmieron de pensar tanto, seguro. Además, antes de empezar preparando las cosas para este vídeo, he visto el vídeo, ¿vale? Por el Día de la Victoria. Y precisamente es que, para que veas la gente, o sea, que es a veces patético, ¿no? En ese mismo vídeo critico que Putin se aproveche del Día de la Victoria, ¿no?, realizando todo el desfile militar y demás, para ganarse a ese sector de la sociedad y para esos nostálgicos de la Unión Soviética, que por cierto superan el 60% de la población rusa. Es decir, precisamente en ese vídeo hago esa crítica. O sea, ¿cómo se puede tener? O sea, tan poca inteligencia justo en ese vídeo en el que se critica a Putin por la instrumentalización del Día de la Victoria, decir que somos Putin fanboy. Puedes poner en cualquier otro vídeo en el que hablamos sobre la guerra de Ucrania o no sé qué o no sé cuántos, que es mucho más fácil malinterpretarnos. Tienes que decirlo justo en el vídeo en el que estoy criticando a Putin. Dices, es que una medalla de oro para ti. Medalla de oro. O sea, sinceramente, o sea, que no somos Putin fanboy. Que lo hemos dicho 1000 veces. O sea, no sé si un día voy a tener que poner aquí atrás un cartel, Putin tiene que ser derrocado. Lo voy a tener que poner aquí detrás. Voy a poner 2 carteles. Putin tiene que ser derrocado. China es una dictadura democrático popular con un modo de producción capitalista. Voy a tener que ponerlo aquí detrás para que la gente no nos tergiverse. Voy a poner 2 carteles encima con lucecitas y demás. Así ya la gente no puede llamarnos ni prorrusos ni prochinos. Y ya está. Joder, o sea que ya nos cansamos de decir esto. Este lo hemos puesto el último porque me ha hecho mucha gracia cómo estaba redactado y porque justo en ese vídeo critico a Putin y porque era corto. Pero esmeraros un poco con las críticas de verdad. O sea, otros con los que hemos empezado eran un poco más. Bueno, se lo han currado un poquito más. Pero es que esto es fácil, la crítica fácil. No es que no es una crítica, ni siquiera es una mentira, ¿no? Pero lo que demuestra además es que ni siquiera ha visto el vídeo. Es que ni siquiera se ha molestado en ver el vídeo. Eso les pasa a muchos, ¿eh? Que ya ven la portada de. A ver, dedicar un poco de tiempo de vuestra vida, ver el vídeo, y luego si queréis, eso mínimamente, y luego si queréis, comentáis. Así os vais a ahorrar, pues, hacer el ridículo. Porque muchos de los que hemos mostrado han hecho el ridículo completamente. Bien, y lo hemos dicho, o sea, no sé cuál es vuestra intención. O sea, porque nosotros vamos a seguir haciendo vídeos, no desmontéis absolutamente nada, porque lo que
se deja entrever es que no entendéis los conceptos con los que estamos hablando y analizando los hechos que se tratan. Y claro, pues se acaba escribiendo este tipo de comentarios. Y ya para acabar, para que se quede muy, muy claro. O sea, que no somos ni prorrusos ni prochinos. Ya está, a ver si de una vez entra en la mente de la gente. Pues no me parece tan difícil, pero es que ya parece que en cada vídeo, ahora como pues cuando es un tema más ideológico, más denso y tal, pues como es lo fácil, dicen, venga, va, pues como no me voy a meter con ellos ideológicamente porque no tengo el nivel, pues digo pro-ruso, pro-Putin y que quieres asesinar a todos los judíos. Pues para adelante, pero es que no tiene ninguna base, obviamente, pero bueno, para ir Ah, a... ahora tendremos que decir también que, bueno, que tampoco somos pro-iraníes, ¿vale? Porque ya veo alguno que dirá, wow, ahora está con los ayatolás, defiende al ayatolá, defiende la República Islámica de Irán, nos llamarán islamistas también, bueno, todo lo que queráis, todo lo que queráis. Exacto, así que yo la verdad por mi parte tampoco tengo mucho más que decir, simplemente pues eso, agradecer a todos los que ponen comentarios, a veces para bien, a veces para mal, pero bueno, que al final también nos sirve, ¿no? Para también incluso poner las inquietudes de la gente, porque a veces también si son temas más serios, más de dudas, etcétera, pues también estamos dispuestos a comentarlos aquí, aunque no sean tan what the fuck como pueden ser otros. Pero bueno, la verdad que a veces también hay que saber utilizar al enemigo y pues a nosotros nos sirve también para echarnos unas risas y también para que vosotros veáis, porque muchas veces no veis todos los comentarios, obviamente, y para que veáis lo que vemos nosotros desde el canal, que es a veces incluso cómico. Pero bueno, que muchas gracias por estar ahí y que esperemos que dentro de poco podamos hacer otro, porque material la verdad que hay para dar y regalar, pero bueno. Sí, eso es, o sea, vosotros seguir comentando, nosotros haremos capturas, las cogeremos, las analizaremos, haremos este tipo de vídeos. Ya en un vídeo anterior también di las gracias a los haters por escribirnos y por darnos tanto contenido y la verdad es que estamos muy, pero que muy agradecidos. Hemos intentado también ir metiendo poco a poco comentarios no tan WTF, ¿vale? Igual habría que diferenciar, hacer otro vídeo, yo que sé, respondiendo a preguntas o lo que sea, ¿vale? Para que no se malinterprete o para que una persona no diga, pero el mío no era WTF, no sé qué, bueno. Pero ya veis que poco a poco también estamos metiendo algunos comentarios que no son tan WTF, ¿vale? Pero bueno, comentadnos si queréis, por ejemplo, que poco a poco vayamos también respondiendo algunas preguntas o lo que sea, y bueno, ya valoraremos hacerlo, porque es otra manera también de formarse. No tan teórico, no sé cómo decirlo, ¿no? Tan temático, ¿no? Y político, sino esto es más ameno, más divertido y nos echamos todos unas risas, ¿no? Así que bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Y seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!